Ya sean provocados por las inclemencias del clima o por las guerras, los naufragios han convertido el océano en un gran cementerio. Tal vez el SS Venture no es muy famoso o como lo es el SS Titanic, que el 14 de abril, a pocos minutos de la medianoche, chocó con un iceberg y a las 2 de la madrugada desapareciendo en las profundidades junto con casi el 70% de las personas que estaban a bordo entre pasajeros y tripulantes. El SS Venture era un barco de vapor de carga británico que se construyó en Escocia en 1901 por Russell y compañía en su astillero de Keystone en Port Glasgow para Harrison y compañía. Al año siguiente, el SS Venture fue cargado de 499 ataúdes. ¿Por qué este barco tenía este peculiar cargamento? Fue porque en 1861 se desencadenó en Otago, Nueva Zelanda, la fiebre del oro, en donde acudieron miles de mineros de origen europeo para intentar enriquecerse en esas minas. Pasado un tiempo y prácticamente agotados los yacimientos, estos primeros mineros abandonaron estas minas. Fue entonces cuando el gobierno neozelandés mandó una invitación a los hombres de la región de China de Guangdong para que fueran mineros a trabajar en esos yacimientos. Debido a la mala situación que se vivía en ese país, fueron miles los que respondieron y se trasladaron a Nueva Zelanda. Un gran número de inmigrantes hizo que años después el propio gobierno de Nueva Zelanda penalizara con tasas muy elevadas la llegada de personas provenientes de China. La asociación benéfica Sheung Shin Tong, conformada por los trabajadores de las minas, contrató al Venture con recursos en común para devolver a los restos de 499 cuerpos exhumados de 40 cementerios en Nueva Zelanda a China. Se fletaron varios barcos y el último de ellos fue el SS Venture. En el Venture se cargaron 499 ataúdes forrados en plomo. 9 ancianos chinos también estaban a bordo como asistentes del ataúd, cuidadores de los huesos durante el tránsito de regreso a China. El resto de su cargamento figuraba como 5.347 toneladas de carbón para el almirantazgo en Hong Kong, 144 sacos y 22 fardos de hongos y un fardo de estopa. El Venture partió de Wellington hacia Hong Kong el 26 de octubre de 1902. Aproximadamente a las 00:30 de la mañana. En la mañana siguiente quedó atrapada en un arrecife frente a la costa sur del Cabo de Egmont. Se liberó por sus propios medios, pero el agua se filtraba en su bodega número 1. Sin embargo, Wellington no tenía un astillero adecuado para repararlo, por lo que su capitán, H.G. Ferry, decidió continuar hasta Auckland, en lugar de regresar o dirigirse a New Plymouth o al puerto de Manukau. Durante casi 24 horas navegó intentando llegar a Auckland para ser reparado. El agua subió en la bodega número 1 más rápido de lo que sus bombas podían eliminarla, lo que provocó que el Venture se sentara junto a la cabeza. Al anochecer del día siguiente estaba ingobernable, sus tanques de lastre estaban llenos y se estaba hundiendo. Se ordenó a todos los tripulantes que abandonaran el barco. El capitán, varios tripulantes y los ancianos no tuvieron tiempo de salvarse y perecieron al hundirse en la nave con los 499 ataúdes en su bodega. Se hundió a unas 9 millas náuticas, 16 kilómetros de la costa, en 147 metros de agua, cerca de Hokkaido Heads, el 27 de octubre a las 8:45 p.m.
2 botes salvavidas, uno de ellos comandado por el primer oficial, llegaron a las playas de Omatapere. Un tercer bote salvavidas llegó más tarde a tierra, pero el otro se volcó y ahogó a 13 personas, incluyendo al capitán Fair y 5 de los 9 ancianos chinos. Muchos cadáveres salieron flotando de las bodegas del barco y quedaron a la deriva hasta llegar a las costas. Los maoríes se pegaron un susto cuando vieron cadáveres en la playa, pero se enteraron que hubo un siniestro y ellos, con la comunidad china en Nueva Zelanda, decidieron dejarlos allí y sepultarlos en tierras moarí. La conclusión de una investigación realizada el 19 de noviembre de 1902 encontró que el hundimiento se produjo por negligencia o incompetencia. No se podía probar la embriaguez, que si bien el capitán Ferry tomó buenas decisiones después de chocar contra el arrecife, la culpa del golpe recaería únicamente en él. Pero los restos del naufragio permanecieron perdidos durante más de 100 años. Desde entonces la historia del SS Venture fue convirtiéndose en una leyenda hasta que los restos del naufragio fueron descubiertos en el 2012 y ahora son patrimonio nacional. Los chinos tenían una tradición que pagaban su boleto de ida y también de vuelta. El regreso lo podían hacer tanto vivos o muertos. La gente con quien contrataba ese viaje se hacía cargo de que si ellos morían en el intento de hacerse ricos, deberían repatriarlos los cuerpos a China. Así sucedió con los 283 fallecidos que fueron devueltos a Pekín en 1883. Esa era la deuda que quería saldar Zhou Xinhou, un exitoso inversor en los yacimientos de oro que además se dedicaba a vender enseres a los mineros. Para eso había contratado el SS Venture, que zarpó de Wellington en octubre de 1902. Los 499 cadáveres que llevaban a bordo habían sido exhumados, algunos después de 20 años de estar enterrados en Nueva Zelanda. Fueron preparados para el viaje. Según describió el North Otago Times, los cráneos fueron lavados por chinos que mientras tanto fumaban cigarrillos con toda tranquilidad, desechando todos los tejidos que aún permanecían adheridos con un cepillo exfoliante. La preparación tomó años, tantos que el mismo Zhou falleció antes de ver zarpar el barco y terminó siendo parte del macabro cargamento. Al final, muchos restos fueron incinerados y las cenizas empacadas en bolsas colocadas en pequeños ataúdes de madera. Otros cuerpos intactos fueron empacados en cofres de zinc. En junio del 2020, un equipo de documentalistas causó controversia al filmar el naufragio. Por el momento solamente se ha extraído algunos objetos, lo que ha exaltado los ánimos en la numerosa comunidad china en Nueva Zelanda, que considera que se ha violado un lugar sagrado. El culto de los ancestros en los chinos, las creencias están muy presentes en estas comunidades. Para los chinos, darles comida a sus muertos en sus creencias, pero para los moai está prohibido. No quieren que se convierta en una atracción turística como lo es el Titanic. John Albert y su equipo querían sacar los cadáveres que aún quedaban en la bodega del barco sumergido y grabar todo el hecho, pero la comunidad china en Nueva Zelanda se opone en sacar esos restos del naufragio. Virginia Shawn, presidenta nacional de la Asociación China en Nueva Zelanda, no está de acuerdo con que se toque algo del barco y ha colocado una demanda para que no realicen el documental o extraigan algo del naufragio. El 10 de abril del 2021 se inauguró oficialmente un monumento público frente a Manea. Este monumento enumera los nombres de los que se ahogaron a bordo y también de los 499 que iban a ser repatriados.
Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y dale like.